Bienvenidos al podcast de Letty My Code con Letty My Code, presentado por la animación, el departamento que vive para complicar la vida a los que hacemos Character Effects. Hoy tenemos un animador como invitado especial, Juan Carlos Navarro. Les voy a contar una anécdota que creo que ni él sabe. Juan Carlos tiene una perra, un can, llamada Aria. A Aria le gusta correr, pero solo corre cuando el humano también está corriendo. Un día me ofrecí a llevar a Aria a pasear. Mi intención era llevarla a pasear muchos días. Fui por Aria y la llevé al parque más cercano. Estuvimos corriendo en el jardín. Mientras corría, vi muchos perritos, muy lindos. Vi a sus humanos, siendo igual de ridículos que yo para alegrarle la vida a los perritos. Vi dos perritos jugando. Vi a alguien hablando por teléfono. Pero lo que no vi es que había un pozo bien oculto en el jardín. Entonces, mientras yo corría, feliz, junto con Aria, no me di cuenta y metí mi pie en el pozo. Aria seguía feliz, sonriendo, mientras yo lentamente caía. Y claro, me dieron ganas de llorar. Pero había muchas personas que ni siquiera hablaban mi mismo idioma. Volteé hacia Aria y ella seguía feliz, viéndome insistentemente para que parara y siguiéramos corriendo. Como toda una campeona, me levanté, apreté los párpados y las lágrimas se regresaron. Seguí corriendo con Aria, mi tobillo me dolía demasiado. Una señora me preguntó que si estaba bien, y yo fingí como buena adulta. Todo estaba bien. Y seguí corriendo. Llevé a Aria a su casa, la entregué, y al salir y ver que no había nadie en la calle, comencé a llorar. Me esguincé el tobillo, un día antes de mi cumpleaños, ya casi un año de eso. Esta es una de las muchas anécdotas que tengo con Juan Carlos Navarro. En realidad no fue con Juan Carlos, fue con Aria, su perra. Los dejo en el podcast. Bienvenidos al podcast de Letty My Code, el primer podcast de una temporada que espero sea muy grande, tener muchos invitados. Y hoy tengo el honor y el gusto de tener como primer invitadazo especial a Juan Carlos Navarro. Invitadazo especial. A ver, yo no quiero contar como mucho de ti. Okay. Prefiero que tú me cuentes y nos cuentes un poco de ti para que la gente sepa quién estoy. ¿Con quién estoy? Bueno, pues ya dijiste, soy Juan Carlos, soy originario de la Ciudad de México y soy animador de personajes. Eso es quién soy. Vivo ahora en Vancouver, pero bueno, mi carrera la comencé en la Ciudad de México. Soy originalmente diseñador gráfico, de hecho, y saliendo de la universidad pues siempre tuve la inquietud de hacer character animation, y desgraciadamente nunca tuve el chance hasta ese punto de la universidad de aprender como de la manera correcta de animar personajes. Entonces bueno, por mi cuenta comencé a investigar, me metí a cursos, empecé a intentar relacionarme con gente que me enseñara un poquito más y tal, y bueno, terminé al final aprendiendo en una escuela online, Animation Mentor. Pero a ver, antes de que nos cuentes como ahora sí todo el proceso desde que sabías o desde que descubriste que querías estudiar animación, uh-huh, y luego entraste a la universidad, pasaste por un proceso y el trabajo, cuéntanos más como tu persona. Eres originario de Ciudad de México, sí, pero cuéntanos como un poco más para saber, pues yo quiero que todo el mundo sepa que cualquier persona puede llegar a hacer películas, y quiero que conozcan un poco más como de tu infancia, de qué fue lo que te influenció, okay, Bueno, es una de las preguntas más difíciles a veces de responder,
porque yo muchas veces he escuchado a la gente cuando le preguntan ¿cómo supiste que querías ser animador? O ¿qué fue lo que te llamó la atención y tal? Y mucha gente dice, no, yo la primera vez que vi El Rey León sabía que esto es lo que quería hacer toda mi vida. En mi caso no fue así, ¿no? En mi caso fue un poquito más tarde. Entonces, claro, desde siempre me gustaron las caricaturas. Digo, ¿a quién no? ¿Y tú dibujabas? Sí, dibujaba. De hecho, está buenísima esa pregunta. Me acuerdo mucho, tenía un compañero en la escuela, él se llama Luis Felipe, y él era muy buen dibujante, cuando éramos niños, ¿no? Yo creo que era, no sé, cuarto, quinto de primaria tal vez, y hacía cómics, él hacía cómics. Entonces me acuerdo, una vez hizo un cómic de Navidad, seguramente todavía tengo, porque escaneé ese cómic, lo hizo así en una hoja de papel normal. Y seguramente, luego si quieres te lo paso, está muy bonito. El punto es que él hizo un cómic de Navidad con Santa Claus y su recorrido por el DF. Y entonces al Santa Claus lo asaltan o lo atropellan y luego le intentan vender droga. El punto es que era un cómic muy como adaptado como las aventuras de Santa Claus en la Ciudad de México durante la noche de Navidad. Y Luis Felipe siempre dibujaba en sus cuadernos y dibujaba todo el tiempo pues personajes y cosas así. Entonces creo que él fue una de las primeras personas que me acercó ahora sí que sin querer al mundo del dibujo y de la animación, tal vez no de la animación como tal, pero sí de contar historias. Y eso me gustó mucho. De hecho, me gustó tanto el cómic que él hizo, fueron como 6 o 7 hojas tamaño carta, así, que llegando a mi casa él sacó una copia, porque le pedí una copia, entonces sacamos copias a ese cómic, y llegando a mi casa calqué el cómic completo, porque yo quería aprender a dibujar como él. Yo quería aprender a hacer las cosas exactamente como él las hacía. Bueno, disculpa que te interrumpa un poco. Se va a escuchar como ruido porque estamos aquí en vivo grabando así. No es ningún estudio ni nada. Estamos como en la cocina. Entonces ustedes van a poder escuchar ahí que están moviendo basura o no sé qué. Sí, es parte del ambiente. Y bueno, entonces tuviste este cómic y fue como lo que te llamó la atención y lo calcaste y fue como... Sí, porque yo quería aprender a dibujar como él. Eran dibujos muy básicos, pero el storytelling, la historia que contó y la manera en la que él contó la historia con Santa, pues fue muy chistosa, ¿no? Fue muy interesante y eso. Y yo intenté copiar su estilo. Entonces comencé a dibujar como él. De hecho, mi papá me compró un cuaderno, uno de esos sketchbooks, y dibujaba exactamente como él. Entonces comencé a crear personajes basados en el estilo que él dibujaba, pero ya yo les ponía, no sé, que si era un superhéroe o que si era, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Y ahí es de los primeros recuerdos que tengo como acercándome al dibujo y al storytelling y a la animación. Wow. Sí. Sé que Juan Carlos era más un niño artístico que un niño deportista, o cómo podrías describir? No, yo era muy ñoño en la escuela. Era súper aplicado en la escuela, súper aplicado. Era el clásico niño de los 10 y si me iba mal en la escuela, que era raro, me ponía muy nervioso, sí, y no me gustaba. Entonces sí, yo hacía deporte en la escuela, pero la verdad es que no era el clásico así deportista o tal. Y digo, sigo sin serlo, obviamente tú me conoces, yo prefiero dormir un poquito más que levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Pero bueno, siempre fui más como la persona un poco más tímida y retraída. Porque siempre tendemos como a encasillar y a pensar como tal tipo de persona es el que siempre se la va a pasar dibujando y va a hacer eso, y los deportistas solo van a hacer deporte, y así como que siento que tendemos a encasillar, y me gusta así como conocer quiénes eran en el salón de clases los que ahora están animando y haciendo películas. Es como saber y poder como también como reflejarse un poco, que los que nos escuchan se reflejen un poco con los invitados que tenga, así como digan, yo también hacía eso y probablemente por esto me gusta. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que en general en la industria hay gente de todo tipo, ¿no? Te encontrarás gente como yo, pues, que yo era muy retraído en la escuela. De hecho, alguna vez platicando con el resto de mis amigos, yo no podía hablar en público antes. Me pasaban a exponer algo al frente de todo el mundo y no sabía qué hacer. Me ponía muy, muy nervioso. No conseguía ni siquiera respirar.
Oh, y no pareciera, ¿no? Ahorita es como que eres maestro, o sea, enseñas doy animación, clases. además eres animador y supongo que tienes que estar ahí dando tus ideas a Sí. los supervisores y directores y no pareciera que eras como tímido, pero... ¿Sabes? Hubo un momento en mi vida cuando entré a la preparatoria, todavía continuaba siendo un poco así, no tanto pues como cuando era más niño, pero igual es algo, no sé si alguna vez te conté a ti, hay gente que sabe, estuve en la preparatoria en un grupo de teatro, yo no quería ni siquiera entrar y me obligaron a entrar. Y me llevaron a las audiciones, hicimos una obra, y fue además un musical, ¿no? Se llama Vaselina, seguramente todo el mundo ha escuchado, Grease en inglés, y audicionamos y me quedé con uno de los protagónicos y fue así como, yo ni quiero hacer esto, o sea, de verdad no quería. Y un poco fue salir de esa zona de confort que me ayudó mucho a entender y desde ahí me empezó también a gustar un poquito más el performance y la actuación, y que es exactamente lo que hacemos en una película, ¿no? Con nuestros personajes, es poner un poquito de nosotros en los personajes y eso, ¿no? Eso me ayudó también mucho a... ¿Y cómo sientes que te ayuda, bueno, o sea, el teatro ya dijiste que te ayudó mucho, pero en abrirte también cuando es la hora de tener dailies y de estar con supervisores y de... Luego también fuiste lead de animación, entonces Sí. estar con tu equipo de explicando cómo es que quieres el acting. Pero antes de que me contestes esto, ya, disculpen que interrumpo mucho, pero antes de que me contestes esto, ¿cuáles son las películas en las que has trabajado? Ok, en México el primer largometraje del que fui parte fue Un gallo con muchos huevos, de Huevo Cartoon. Antes yo ya tenía un poquito de experiencia haciendo televisión, cápsulas y cosas así, pero largometrajes, el primero fue ese. El segundo tuve una pequeña colaboración contigo, con ustedes en MetaCube en Día de Muertos. Fue súper pequeñita, la primera secuencia que animamos fue cuando los niños están armando el altar de muertos. Entonces, Spoiler. no es spoiler, esa ya todo el mundo conoce. Y bueno, ahí está, esa fue una pequeña colaboración ahí que hice con MetaCube. Y después, cuando llegué aquí a Vancouver, mi siguiente largometraje fue Smallfoot, Pie Pequeño, así salió en español. Y la segunda, en la que acabo de terminar hace 3 semanas, fue Familia Addams. Y como en el proceso de todas tus películas, ahora sí me voy a meter un poco más a tu interacción con supervisores y luego cuando fuiste lead con tu equipo y todo, ¿cómo es tu interacción con todos ellos? Es muy buena pregunta. A mí me gusta mucho estar cerca de la gente, me gusta mucho entender cómo piensa la gente. De hecho, a veces analizo mucho a la gente, todo el tiempo estoy como viendo eso, ¿no? Cómo la gente piensa, cómo se mueven, cómo reaccionan. Me gusta mucho eso, me gusta entender y meterme como a la cabeza de los demás, ¿no? Porque todo mundo somos un mundo bien distinto, ¿no? Un mundo pequeñito bien distinto, y eso me parece fascinante. Entonces, cuando me dan la oportunidad de ser maestro, o de ser coach, o de ser lead, o de tener a cargo a gente, es por eso, es porque me gusta entender a las personas. Y me parece, no sé, me parece fascinante. Así como, ¿sabes? El estar con gente es casi como si me dieran a mí un personaje para animar. Uno anima un personaje y es un mundo completamente diferente y se tiene que meter uno en el personaje para poder representarlo de la mejor manera en pantalla, ¿no? Y con la gente es lo mismo, uno aprende mucho de la gente, entonces me gusta mucho esa interacción con la gente justo por eso, me parece fascinante. Y es que luego yo no soy animadora, yo hago CFX, pero como que me puedo imaginar, no sé si sea correcto, que los animadores es como que si alguien va caminando, tú lo vas observando y luego, Sí. ¿cómo movería y el movimiento? ¿Cómo es que ves tú el mundo y cómo eso lo traduces a llevarlo a la pantalla grande con tus personajes? Sí, el movimiento es fascinante, y no solo el movimiento en sí, sino lo que motiva el movimiento es lo que a mí me parece interesante. Cuando ves a alguien en la calle caminando, de cierta manera, todo el mundo caminamos muy diferente, y seguramente ustedes que nos escuchan, o tú, Leti, ¿te ha pasado alguna vez que desde lejos ves a alguien venir hacia ti y dices, esa persona es tal, y lo reconoces automáticamente por la forma de caminar? Y la forma de caminar es una de las maneras como básicas de entender la personalidad de alguien. Obviamente no te va a decir todo sobre esa persona, claro, pero el observar
si camina lento, si camina rápido, si da pasos como largos o cortitos, o si se balancea mucho a los lados y tal. Es como un indicador de personalidad